No, girando, no vale girando, hemos dicho sin girar. No importa, igual voy a entrar. Hola, soy Juan Carlos Adubiri. Para los que no me conozcan, soy actor, director de cine, pero sobre todo soy alteño. Y hoy estamos aquí para hablar sobre la historia del petróleo boliviano. Y ustedes dirán, ¿qué hace un alteño hablando sobre el petróleo? El año 2003, la ciudad del Alto liderizó la última de las batallas para recuperar nuestros hidrocarburos. ¿La última? Sí, hasta el momento fueron 3. ¿Sabían que el petróleo boliviano se nacionalizó 3 veces en su historia? O dicho de otro modo, ¿sabían que nuestro petróleo fue entregado a manos extranjeras 3 veces? ¡Sigan jugando! Ahora haremos un viaje por la historia de Bolivia y esa sustancia llamada oro negro, aceite esencial, betún, crudo, sustancia que, por qué no decirlo, determinó la historia del siglo XX de nuestro país. ¿Me acompañan? ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¿Qué va a hacer? Yo nací en esta ciudad, escuchando las historias de mis padres, de mis tíos, de mis amigos, de mis vecinos, que quemaron sus pulmones para obtener lo que hoy tienen. En octubre del 2003 se llevó a cabo la llamada Guerra del Gas. En esta dura batalla donde murieron más de 200 hermanos bolivianos, se detuvo un intento más de entregar nuestros hidrocarburos a extranjeros. Es por eso que podemos decir que la Guerra del Gas es solamente un último capítulo de una historia que comenzó hace más de 100 años. Hacia el año 1896, un hombre llamado Ernesto Reyes y Manuel Cuellar encontraron petróleo por casualidad en la serranía de Incahuasi, Cantón Cuevo, provincia Cero, en el departamento de Chuquisaca. Estamos hablando de una época en que el territorio boliviano todavía era relativamente desconocido y bastante inexplorado, ¿no? Entonces, de esta época datan exploraciones muy interesantes y muy importantes en todo sentido. Posteriormente, ya entrando en los años 20, hay trabajos de prospección que son muy importantes. Y las conclusiones de los ingenieros alemanes, sobre todo, son de que en Bolivia existía más perspectiva, más indicios de la existencia de petróleo que en ninguna otra parte del mundo. Mi papá siempre decía que Bolivia era como un mendigo sentado en una silla de oro. Y es cierto, siempre fuimos ricos en materias primas. Pero a mediados del siglo XVII, el carbón causaría una revolución mundial. Comenzaría la búsqueda por la energía. En el siglo XVI, en Tarabuco, el padre Barba encontró una pasta negra a la que llamó betún. En el siglo IX, los persas ya habían destilado y obtenido querosene con fines militares. En el siglo X, en Asia, usaban el gas como calefacción, mientras en nuestro continente se utilizaba con fines medicinales, como iluminación y para impermeabilizar embarcaciones. Por ejemplo, los países que más energía usan son los países europeos. En Latinoamérica va a pasar lo mismo.
Chile, Argentina y Cuba van a ser los países que más energía, que más carbón mineral van a utilizar. Es mínimo lo que consume Bolivia porque su industria es incipiente. Mientras tanto, ¿saben con qué impermeabilizaban los barcos los países desarrollados de ese entonces? Aceite de ballenas. Tío, buen día. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿La tía está ahí? Ahí está. Tía, ¿qué tal? Hasta Zapaqui, ¿cuántas horas de viaje después? 3 horas. ¿En qué estábamos? Para el año 1907, un cruceño llamado Luis Labadens quiere salir de dudas y envía una muestra de este aceite negro a la Argentina y le confirman que es petróleo. Entusiasmado, se consigue un socio europeo y obtiene una de las primeras concesiones en la historia de nuestro país. Bolivia nunca ha tenido un ahorro interno significativo, o sea, un capitalismo, digamos, interno del país, como para dinamizar o mover recursos. El petróleo es intensivo en bienes de capital, pero no en mano de obra. Entonces, lamentablemente van a tener que buscar, diríamos, capitales extranjeros para asociarse y poder extraer este petróleo. Debemos admitir que nuestro continente, y principalmente nuestro país, siempre estuvo rezagado en las nuevas tecnologías. Y como veremos a lo largo de esta historia, esa fue una de nuestras mayores desventajas al tomar buenas decisiones para el desarrollo de nuestro país. Dice que solo había un par de nuestros visionarios que habían visto la avalancha desarrollista que se estaba dando en el mundo. Mientras tanto, nosotros no podíamos dejarnos de ver el ombligo. El Estado debe vivir de sus riquezas propias, y una de ellas es el petróleo, que está llamada a un gran porvenir porque constituye la base y la fuente de otras industrias. Dios quiera que agrónomos especialistas recorran nuestras tierras para estudiar su subsuelo y descubrir raudales de riqueza petrolífera. Deseo yo que libros informativos y estudiosos como el presente se multipliquen en la bibliografía boliviana, ya que nos ayudan a conocer nuestras riquezas, a legislar bien sobre ellas y tal vez un día defenderla en cualquier campo sea. Por todo ello, este libro es bienvenido. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX comenzó a usarse en los Estados Unidos como lubricante y posteriormente como combustible con la estandarización del queroseno. Acuérdense bien de esa palabra, estandarización. El descubrimiento del petróleo se da en Estados Unidos a mediados del siglo XIX y dentro de este descubrimiento y crecimiento progresivo de la industria, una de las empresas que más se va a consolidar es la Standard Oil, ¿ya? La Standard Oil llega a ser la máxima productora de petróleo en Estados Unidos, llega a ser tan grande que se hace uno de los juicios más importantes, uno de los hitos más importantes cuando uno analiza competencia, y es el juicio al monopolio, al poder de mercado que tenía el Standard Oil, y el Standard Oil va a llegar a Bolivia recién en 1920. El Estado boliviano estaba prácticamente en quiebra, había una baja tremenda de los precios de los minerales, que era la única fuente de la cual vivía el Estado boliviano. Bautista Saavedra acaba de elaborar y promulgar una ley de petróleos, que es una ley muy patriótica, muy previsora, muy futurista, en la cual prohíbe que se hagan más concesiones y es más, limita el tiempo de las existentes. Pero sin embargo se ve muy tentado por las ofertas que le hace la Standard Oil. Interesantemente, la ley de petróleos de Bautista Saavedra va a durar muy poquito tiempo. Va a nacer prácticamente muerta porque va a empezar Bautista Saavedra a consolidar todas las concesiones que habían dado los anteriores gobiernos, las va a consolidar en una sola, en otras palabras, se las va a quitar de alguna manera a los otros concesionarios y se las va a entregar a la Standard Oil.
Y en nuestro espacio La Línea del Tiempo, 1896, Ernesto Reyes y Manuel Cuéllar encuentran petróleo por casualidad en el departamento de Chuquisaca. 1907, Luis Labadén se adelanta y envía muestras del hallazgo a Argentina y se confirma que es petróleo. Las ballenas continúan su festejo por el creciente mercado de lubricantes para embarcaciones. 1914, el gobierno concede 3 millones de hectáreas para exploración y estalla la Primera Guerra Mundial. Robert Anderson inventa el primer auto propulsado por células eléctricas no recargables. Pero no fue sino hasta que un hombre apellidado Ford produciría en masa uno de los más importantes artículos de consumo que potenciaría la demanda del petróleo: el automóvil. Bip, bip. ¡Si retrocedes! Claro, el automóvil tardaría en llegar a Bolivia y nuestra gran historia con el petróleo recién estaba por comenzar. Tocarle algo, no sé, retroceder. No vamos a salir de aquí. Y eso pues, tío, lo que te estaba contando. En 1920, el gobierno liberal del banquero Gutiérrez Guerra adjudica a las Richmond Livering la explotación por 50 años, donde la Richmond se compromete a entregar al Estado boliviano el 12.5% y un 20% de rendimiento líquido en impuestos al departamento donde se extrajese el crudo, con la promesa de invertir $10 millones, pero promesa es promesa nomás, pues. ¿Qué pasó? A la macana. Ahí está el policía. Cuánta eficiencia del Estado, ¿no? A propósito de eficiencia, el representante de la Levering confesó que tenía una partida de 300.000 bolivianos solo para sobornos. Claro, así fue como consiguieron una concesión de 100.000 hectáreas, prácticamente un tercio de la extensión de toda Bolivia. Gutiérrez Guerra, sobre todo, hace enormes concesiones, unas concesiones que se han calificado como africanas prácticamente, que se entregan enormes superficies del país para la exploración y explotación libre del petróleo a un número relativamente pequeño de concesionarios que son ingleses y americanos básicamente. Este señor, quien después fue llamado el centinela del petróleo en Bolivia, dividió la opinión del Parlamento en dos. Por un lado, los nacionalistas, quienes defienden la idea de que sea el Estado quien explote los recursos naturales. Y por otro, los liberales, quienes creen que la mejor opción es entregar estos recursos a las empresas extranjeras para generar mayor desarrollo. Él, desde antes de la guerra del Chaco, se tornó en el defensor de que los derechos de la ley no estaban siendo respetados escrupulosamente por las compañías, sobre todo por Standard Oil. Por eso se denominó él el gendarme del petróleo. Acostumbrado como está el señor Abel Iturralde a difamar al Partido Liberal en todas las sesiones de la convención, el señor Careaga Lanza demuestra numéricamente que el contrato del fisco con Richmond Livering es infinitamente más ventajoso para los intereses de la nación que la famosa ley sobre petróleos. Se promulgó una ley orgánica de petróleos que abría la posibilidad de crear una empresa nacional de explotación petrolera. Además, esa ley decía que si los concesionarios no extraían una cantidad de petróleo proporcional a la capacidad del pozo, el gobierno tenía todo el derecho de extraer la parte que le corresponde. ¿No es la gasolina? Sí, parece que es gasolina. ¿Qué puede ser? ¿La batería? Tío, iré a ver si consigo.
Así fue como el Estado boliviano, estudiando las leyes petroleras de otros países, brindó los intereses del Estado para obtener mejor participación de este recurso. Pero el papel todo lo aguanta, ¿no? Y en nuestro espacio, las noticias en la línea del tiempo. 1908, Henry Ford comienza a producir automóviles en una cadena de montaje. Todos funcionan a gasolina. 1920, el presidente Gutiérrez Guerra adjudica a la Richmond Livery la explotación de yacimientos por 50 años. La prensa liberal acusa al diputado Abel Iturralde de obtuso e ignorante. ¿Quién puede creer esto? De último momento, Abel Iturralde logra derogar la ley de 1920. Yo no soy enemigo que vengan empresas extranjeras a Bolivia. Yo solo quiero un control riguroso para que se evite que ciertas empresas extranjeras monopolicen la industria petrolera. ¿En qué estábamos? Ah, sí, el papel todo lo aguanta. Porque un año después, en 1922, entraría en juego una de las mayores expresiones del liberalismo norteamericano. Standard Oil va a tener tuición, digamos así, casi libre sobre una enorme superficie del territorio nacional, gigantesca. Cuando uno ve el mapa, realmente es muy poquito lo que no está bajo el control de la Standard Oil. Y esa situación va a durar hasta después de la Guerra del Chaco. Sus operaciones se concentraron en la serranía del Candado y Bermejo, donde encontraron petróleo en 1924, pero siguieron perforando en Sanandita en 1926, Camiri en 1927 y Camatindi en 1931. La producción de la Standard Oil crecía y crecía. Bermejo en 1925 produjo 2.000 barriles de crudo por año. Sanandita en 1926, 7.000 barriles. Y en 1927, Camiri llegó a producir 15.000 barriles por año, haciendo un total de 40.000 barriles, ¿se imaginan? En 1929, cuando Estados Unidos, la primera economía del mundo, hizo entrar en quiebra a miles de empresas, este señor no sintió ni cosquillas, porque los precios del petróleo ni siquiera se habían movido. Se llegó a calcular que la Standard Oil defraudó al Estado boliviano entre 26 y 85 millones de bolivianos. ¡Ah! ¡Ah! Mi papá tenía un término genial para explicar lo que la Standard Oil estaba haciendo con nosotros. Nos estaba dorando la píldora. Al explorar nuestro territorio por años y como si fuésemos un naipe de su baraja, buscaba el mejor momento en el mercado internacional para vender nuestro crudo y así seguir controlando los mercados internacionales. ¿Y saben cuál era el mejor momento que estaba buscando la Standard Oil? Caricaturas de la época entre 1932 y 1933, que se ve a dos marionetas, ¿no? Una que representa al soldado boliviano y a otra al soldado paraguayo, manejadas por estas empresas petroleras, ¿no? Por la Standard y por la British. Y obviamente las empresas empiezan pues, a ver con un ánimo de geofagia, a ver los posibles pozos que podían quedarse de un lado u de otro. Por ejemplo, se van a negar a refinar combustible para aviones durante la Guerra del Chaco. Van a mover maquinaria desde Bolivia, maquinaria petrolera desde Bolivia hacia la Argentina. Entonces, este tipo de acciones lo que va a crear es un sentimiento de
O sea, una animadversión, un rechazo hacia el Standard Oil en la población boliviana. No hay documentación, lamentablemente, que muestre cuáles son los grados porcentajes de las concesiones, de las utilidades que se llevaron a estas empresas. Empresas que dejaban pues irrisorias utilidades para el Estado y claro, a partir de un 60, un 70% era para ellos, ¿no? Lo cierto es que la guerra del Chaco no se puede entender en el análisis sin los resultados y las consecuencias nefastas de la guerra del Pacífico. Porque Bolivia necesitaba, vuelvo a decir, necesitaba salir al Atlántico por el río Paraguay. Esa es la verdadera razón por qué se da la guerra del Chaco. En Santa Cruz, en Camiri. Bajo una aparente neutralidad en la guerra, la Standard Oil siguió exportando crudo como si nada estuviese pasando. Incluso subió los precios del galón de gasolina de 19 a 60 centavos. Pase por todo este sector y se vaya directamente hasta Argentina. La Standard Oil llegó a sabotear la movilización de nuestro ejército hacia arenales chaqueños, negándose a desatascar camiones que llegaban del altiplano. Sin embargo, clandestinamente siguieron explotando crudo y trasladando gran parte de su maquinaria a la Argentina y el Paraguay. Con un saldo de 90.000 hombres muertos, el 12 de octubre de 1935, Bolivia y Paraguay, más empobrecidos que nunca, firman la paz, sin saber que con ello se definía el destino económico de ambas naciones. Equivocadamente, yo creo, ahora es importante decir, a 80 años de la guerra, con un sentimiento equivocado de derrota. El eslogan con el que terminó al final el cese al fuego el año 35, cuando dice sin vencedores ni vencidos. Lo cierto es que hay que decir que no es que la guerra del Chaco, un país perdió territorio y otro no. Paraguay se llevó un mayor territorio, de un territorio que no era de nadie, y Paraguay y Bolivia un 25%. Con la gran batalla de Villamontes, que es la última batalla que se da en la guerra del Chaco y que es la batalla que gana Bolivia, Bolivia recupera sus pozos petroleros. Entonces el segundo objetivo de la guerra también Bolivia lo cumple, recuperar y evitar que los otros pozos caigan en manos del Paraguay. Señora, ¿tienes pisito? Sí, ahí de trucha, sábado. Un espicito de... A estas alturas, en Europa el petróleo se usaba para hacer más efectivo sus buques de guerra, sus submarinos, sus aviones y en lo cotidiano sus automóviles, la calefacción y otros insumos. Mientras tanto, aquí en Bolivia la tecnología se concentraba en ese aparato. Qué rica la agüita de choclo hacía mi abuela ahí. La derrota en la guerra del Chaco va a producir un profundísimo sentimiento de desencanto en la sociedad boliviana. Desencanto con cómo se ha conducido la guerra, con cómo se ha conducido la política. La sociedad boliviana exige un nuevo tipo de liderazgo, exige un nuevo tipo de ideología que la conduzca hacia el futuro. Bolivia es en ese momento un país profundamente antiliberal. El Camabuche había abrazado esta línea nacionalista, que obviamente que tiene su explicación de toda esa gente que pues sangró y que defendió pues en la guerra del Chaco los colores de Bolivia, ¿no? Entonces, obviamente ese amor, el haber dado muchas cosas por la patria, así que bueno, una gran parte de esta generación pues haya tenido esa visión nacionalista, ¿no? O sea, y Germán Buch es
por supuesto, una de las figuras más importantes. Decía, conocido como el gran capitán, un gran militar. Con la moral de un país derrotado y su oligarquía desmoralizada por la forma en que había llevado el rumbo de la nación todos estos años, el ejército, dirigido por un grupo de oficiales nacionalistas, deciden tomar el mando de la nación. Como primera medida de gobierno, el coronel David Toro, acompañado del teniente coronel Germán Buch, dictaron el decreto de ley del 7 de junio de 1936, donde declara que por incumplimiento de contrato queda caduca la concesión del Standard Oil y la devención de todos sus bienes al Estado boliviano. Y así fue como se tomó una de las decisiones más importantes de nuestra historia, la creación de YPFB. Vamos pues a reafirmar la nacionalización de los petróleos, ya que todos los que estuvimos en el Chaco en las horas de peligro hemos podido experimentar la inconveniencia de que esa riqueza estuviese en manos de capitales extranjeros. El petróleo boliviano va a ser explotado por el Estado, porque así lo exigen los altos intereses nacionales. Los delitos que había cometido la Standard Oil desde antes hasta después de la guerra, hasta antes de la guerra del Chaco, durante la guerra del Chaco, querían ser ignorados con una nueva legislación. Y justamente la facción nacionalista boliviana no quería de ninguna manera que eso pase por alto y se basaba en eso para nacionalizar a la empresa. Jefe, ¿tienes gasolina? Sí hay. ¿Me das 5 litros? No te puedo vender en bidón. ¿Por qué? Está prohibido. Y sale mucho contrabando. Hasta ahora hemos visto la participación de varios actores en la historia boliviana del petróleo. Por un lado, el empresario petrolero, siempre un pez más grande que el otro, que manejaba grandes cantidades de dinero para manipular a los políticos liberales, quienes estaban convencidos de que la mejor manera de manejar nuestros recursos es que estos sean administrados por empresas transnacionales. Después emergerían los políticos nacionalistas, que con una guerra en la memoria habían prometido defender nuestros recursos naturales ante todas las ambiciones del capital extranjero. Al final estaba el pueblo. Pero la historia no se acaba aquí. Cada uno de estos actores tomaría cierto protagonismo en los destinos e intereses que son movidos por este líquido negro. Hasta aquí la primera nacionalización. ¿Tú no eres el actor? Sí, yo soy. Te puedo vender un bidón de gasolina. Ya pues.